La relación entre México, Estados Unidos y Canadá va mucho más allá del Tratado de Libre Comercio, a pesar de la importancia de ella. Por eso invitamos a Carlos Sada, quien es subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos da muchísimo gusto recibir en esta billetera a Carlos Sada. Él es el subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenido a tu foro, tu casa. Muchas gracias, Alicia. Mucho gusto saludarlos. Me siento muy a gusto de estar aquí con ustedes, por supuesto. Siempre le decía a Un Oscar, gustazo. ¿no? Es impresionante la manera en que a veces perdemos de vista que la negociación del Tratado de Libre Comercio es importante, relevante, pero se inscribe en el contexto de una relación bilateral más amplia. O sea, compartimos una frontera gigantesca, pero aparte de frontera tenemos muchos temas en común y muchos desafíos desde siempre. No es de hoy, ¿no? Muy bien dicho, por supuesto. Yo estoy convencido que no hay otra relación bilateral de ningún otro país en el mundo con Estados Unidos más profunda y compleja que la que tiene México con nuestro vecino del norte. Podríamos analizar el tema de Canadá, podemos analizar el tema de Israel desde diferentes perspectivas geopolíticas, pero la enormidad de asuntos que se tratan en el día a día en esta relación entre nuestros dos países no tiene comparación con ninguna otra, Alicia. ¿Cuáles serían, digamos, los 3 puntos más relevantes de esa relación bilateral, más allá justamente del Tratado de Libre Comercio y en el que sin duda se inscribe? Bueno, por supuesto, ahora llama la atención mucho las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pero es algo que había venido casi en piloto, si no automático, por lo menos semiautomático, y venía marchando bien. Y visito al secretario Guajardo, que decía, bueno, yo pensé que los últimos 2 años de la administración del presidente Peña Nieto iba a darse de manera muy solvente, y resulta que entramos en una turbulencia que no la teníamos pronosticada. Ese es un tema que domina ahorita el escenario. Por otro lado, el tema migratorio. Temas de entre México seguridad. y más hacia adelante. Temas de seguridad, temas de frontera. Nuestra frontera es única también Claro. en extensión y en una relación entre un país menos De desarrollado y un aguas. país desarrollado. Ahora, el tema migratorio sí es complicado. Finalmente es un tema que tiene vertientes de causa humanista, pero tiene un impacto económico relevante para las Fuertísimo. dos economías. Así es. Se estima que el subsidio de los trabajadores migratorios a los Estados Unidos es equivalente al 5.2% del PIB norteamericano. Y Efectivamente. considerando que es la tercera parte de la economía mundial, realmente también es una pérdida de valor para México. Sin duda. ¿Cómo está esta circunstancia en México y en Estados Unidos? Dices muy bien en cuanto a que no hay un reconocimiento en el gobierno de los Estados Unidos en general, en algunos sectores sí, de las contribuciones de los mexicanos a la economía de los Estados Unidos. La cifra que apuntas del 5 o 6% de contribuciones es enorme, porque en los últimos 30 años, en el 86, no ha habido una solución migratoria. Desde esa famosa amnistía de la época de Reagan, lo que han salido son una serie de decretos que son contrarios al tema de la migración sostenida, fluida, razonable, y todas las medidas que se han tomado han sido en sentido contrario. Ahora, en el contexto actual, no podemos negar la realidad de las políticas del gobierno de Estados Unidos. ¿Hacia dónde deberían de ir idealmente, insisto, en el contexto actual, estas medidas y estas pláticas y estas acciones en temas de migración? Pues lo que estamos poniendo sobre la mesa es que se enfrente a una realidad. Si vemos las leyes migratorias actuales, que son las de 98, son las vigentes, las disposiciones son tremendamente leoninas. Es decir, es todo en favor de continuar criminalizando la migración. Entonces, ¿qué es lo que pasó a partir de entonces? Que nuestra gente, en lugar de continuar con la práctica de ir y venir, lo que sucedió es que se quedaron. Pero no solo eso, empezaron a llevar familias. Entonces, si vemos el quiebre en la gráfica de migración, de cómo se incrementa, exactamente, cómo se incrementa el flujo migratorio de México a Estados Unidos, es precisamente a raíz de eso. Y así tenemos que la mayoría de los mexicanos hoy por hoy entraron a Estados Unidos antes del año 2000. Quiere decir que la mayoría, el 63-65%, tiene entre 18 y 20 años. O sea, ya es una economía consolidada. Efecto contrario que estaban buscando. Sin duda. Ahora, eso lo hemos dicho una y otra vez. Tenemos el tema también de DACA, ¿no? O sea, de los Dreamers. Que justo ahorita está
cambiando, ¿no? Está cambiando, pero también se ha movido con un decreto y no hay una ley, no hay un marco migratorio real. Así en es, no hay Estados legislación. Unidos. Y se han intentado la propuesta de DACA, que antes era Dreamers, que se volvió ya en el operativo como DACA por el título que le pusieron, viene desde una iniciativa de hace 13, 14 años que propusieron Orrin Hatch, que es un congresista, lo conoces, y ahora es y el Durbin. presidente de medios. Los muchachos DACA tuvieron que haber nacido en el extranjero y tuvieron que tener menos de 16 años para registrarse como tales y no haber tenido más de 30 años. Era un nicho bastante bien 16 a 30 segmentado, años. de 16 a 30 años. ¿Cuántos se registraron? Se registraron cerca de 800,000. Pero yo creo que la labor que se hizo en los consulados, creo que debemos darle este mérito, fue fundamental porque de los 800,000 de todo el mundo, todos los muchachos que llegaron de todo el mundo tienen ese mismo derecho, 650,000 son mexicanos. Algunos se han regularizado prestando servicio militar. Una buena parte de la alimentación del servicio militar, tanto para la Armada como para la Fuerza Aérea Norteamericana, ha sido la alimentación de los chicos DACA. Así es, así es. Y hoy eso se desconoce cuando se hace tal estridencia. Y es un elemento clave de esta plática y negociación, ¿no? ¿Cómo lidiar con una relación bilateral tan compleja? Ojalá que nos puedas platicar a grandes rasgos, aparte de lo que ya nos dijiste, con una diplomacia que está muy bien arraigada, que tiene reglas claras, que tiene formas de comunicarse contra la irrupción del Twitter del jefe del Estado del país más poderoso de la Tierra. Y es nuestro vecino. O sea, ¿cómo le haces para dormir? ¿No? O sea, yo supongo que te despiertas y estás oyendo tuiti, ¿no? Sí, bueno, Porque todos además los hay días. una diplomacia Todos que los te toca América del Norte, pero hay una diplomacia global que no solo depende de esto. Oye, es que esto va a replantear hasta el estudio de las relaciones internacionales. Claro, A mí me Sin duda, tocó, justamente sin duda, eso. sin duda ya lo está haciendo. Son diferentes escenarios. México pues tiene toda una estrategia que la tuvimos que adaptar y adoptar para esta relación con Estados Unidos. Si analizamos qué pasó el 20 de enero cuando toma posesión el presidente Trump, la situación no era muy agradable, no era una relación como la que veníamos acostumbrados. Había habido en las campañas pues demasiado movimiento y sobre todo agresiones en contra de México. Pero de entonces a la fecha yo creo que la estrategia que México está aplicando ha sido buena. Puedo decirte que prácticamente no pasa una semana en la que el secretario Videgaray, que el secretario Guajardo, que el secretario Meade están en los Estados Unidos o vienen funcionarios de los Estados Unidos para tener un contacto uno a uno directo, personal, para analizar la relación bilateral. Yo creo que eso nos ha permitido generar un ambiente diferente. Claro, estamos sujetos a los tweets, que en algún Yo creo que momento, hasta en cualquier los momento. funcionarios norteamericanos, No, bueno, sin norteamericanos. duda, no, sin duda. ¿Qué dijo? A ver, ¿cómo vamos a platicar Ellos ahora? mismos se Vamos muy sienten, bien y de repente el jefe Sí. nos dice otra cosa. se sienten sorprendidos de que sale un tweet y entonces ellos mismos también tienen que modificar su actuación. Pero es ahí en donde yo creo que el licenciado Videgaray, que es el que lleva la coordinación de las diferentes opciones que se manejan en la relación bilateral, pues ha sabido manejarlo de manera estratégica. México sigue firme en su planteamiento de, por supuesto, no ceder un ápice en el tema de quién va a pagar por el muro. La construcción del muro tampoco nos gusta, es un acto hostil, así lo hemos dicho una y otra vez, pero al final del día pues está dentro de su territorio. Pero además Bueno, es interesante que estén empezando en San Diego, donde pues, si uno sale del aeropuerto en Tijuana, pues hay un muro, ¿no? O sea, tampoco es que... bueno, Sales del aeropuerto, pero también hay un paso directo a San Claro, Diego. al mismo O sea, tiempo. lo hay que- un paso peatonal que cruza. donde llegas a Pero Estados Unidos. eso es lo que, Carlos, yo creo que valdría la pena que nos lo expliques, esa dicotomía de la relación bilateral. Porque es cierto que tiene una fuerte permeabilidad la frontera y a nadie se nos escapa que se han construido lo mismo ductos y que tenemos un flujo ilegal importante, no solo de personas, también de mercancías. Ha venido mejorando mucho. Si analizamos las cifras de migración, estuvimos analizando apenas hace 2 días, vino el comisionado de la patrulla fronteriza y vino el representante también de ICE para una serie de mecanismos binacionales que otra vez seguimos llevando en la cotidianidad de la relación, en donde analizábamos las cifras. Nos preocupa no
tanto los deportados, que son bastantes, pero están muy abajo de la administración anterior, del último año. Han caído, ¿verdad? Han caído. No así las detenciones. Las detenciones en los diferentes estados de la Unión Americana han aumentado. Entonces, eso sí nos preocupa. Y por otro lado, las migraciones ya no vienen de México, prácticamente, vienen más bien de Centroamérica, más los extraterritoriales o extracontinentales. Que son de Europa del Este. Europa del Este, pero también los haitianos y también cubanos que nos dejaron aquí en México, a muchos de ellos al cambiar sus políticas, claro, los Estados Unidos, lo de pies mojados, pies secos, de repente la pararon y se quedan gente que estaba buscando esa posibilidad. O los haitianos que venían buscando el refugio, asilo que Estados Unidos ha ofrecido, de repente cancelan el programa y se nos quedan 2.500, 2.600 haitianos en México. Todo esto, todas esas realidades las llevamos todos los días, en donde intervienen prácticamente pues, todas las instancias de la administración pública federal, porque tiene que ver, por un lado, por supuesto, el tema migratorio, pero también tiene que ver el tema de la salud, tiene que ver el tema de gobernación, qué proceso de internación se les va a dar a estas personas, dónde van a seguir cohabitando, en qué lugares de nuestro país. Es decir, el tema, por donde quiera que lo veas, es complejísimo. Muy. La relación entre los países. Pues yo creo que con esto nos quedamos, ¿no, Oscar? Con todas estas acciones que se hacen y que a veces no vemos de una relación bilateral, pues que va más allá de los tweets y que va más allá del Tratado de Libre Comercio y que tenemos que seguir impulsando porque esto pues sigue y seguirá por muchos años. La relación va a seguir por siempre y yo creo que es nuestra obligación como diplomáticos, como funcionarios, como mexicanos, el hacer que las condiciones sean lo mejor posible. Hace 25 años yo digo que yo pertenezco a la época pre-NAFTA, pero también pertenezco a la NAFTA y espero pertenecer a la post-NAFTA. Pero son diferentes pues ya somos condiciones. Dos, Carlos Ada. Pues bueno, ya somos varios que podemos analizarlo en cualquier momento porque ha sido una situación bastante favorable en general para los países el tener un NAFTA y cómo las nuevas generaciones de mexicanos se han adaptado y juegan un papel agresivo los jóvenes mexicanos. Y tenemos que seguir impulsándolo, ¿no? Y tenemos que seguir yendo hacia ese rumbo, en esa dirección. Pues muchas gracias por estar en esta billetera. A Carlos Ada, el subsecretario de América del Norte. Como usted ve, estamos en manos de un gran diplomático de carrera, alguien que conoce de fondo y desde muchos años, pero tiene la camiseta mexicana bien puesta y bien profesionalizada la calidad de servicio público. Gracias por estar aquí. Gracias, Nos vemos la próxima semana aquí en La Billetera.